Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Se celebró pues el debate presidencial. Nada fuera de lo esperado, pero hay dos aspectos que quiero compartir con ustedes. Uno es el debate en sí mismo y después, porque me he tomado la molestia de ver lo que opinan ambos bandos, los comentócratas de ambos bandos, con respecto al debate presidencial. En cuanto al debate en sí mismo, quiero comentarles que pues no hay mucho que se salga de lo previsto, puesto que en virtud de que Xóchitl Gálvez va abajo en las encuestas, se tiró a matar. El problema es que no lo consiguió. El problema es que no lo consiguió. Las acusaciones, incluso los calificativos y hasta algunas cosas que Claudia Sheinbaum calificó de mentiras, pues han pintado la campaña de principio a fin de Xóchitl Gálvez. No reprocho el que haya recurrido a los ataques en el sentido de que era previsible esperar que fuese así, porque esa ha sido la tónica de la campaña, no iba a cambiar a estas alturas, por una parte, y por la otra, porque, insisto, estando abajo en las encuestas, había que tirarse a matar, y la única forma que pudo encontrar, que ha sido la tónica, insisto, en esta campaña, es pues seguir repitiendo y agregarle otros calificativos sobre corrupción a la 4T y además recurrir a esto que días antes agradecía primero a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, con respecto a la solidaridad con su hijo, y al poco tiempo volver a atacar a los hijos del presidente, y esta en el debate no fue la excepción. No me voy a detener con Álvarez Maínez, que no me pareció del todo mala su intervención, pero realmente poco tiene que hacer ahí, como no sea tratar de conservar las simpatías suficientes como para que Movimiento Ciudadano conserve el registro. Fuera de eso, podríamos decir que fue algo equitativo entre los ataques tanto a Xóchitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum. Y hay razón en hacerlo. Nadie se puede librar de la crítica por una parte, y por la otra, pues evidentemente creo que la suya era la posición más cómoda, no tiene nada que perder, como no sea el hecho de ganar simplemente, insisto, estos votos indispensables para obtener la permanencia con el registro de Movimiento Ciudadano. Sigo con Xóchitl Gálvez para ya deshacernos, hacer a un lado, no por menosprecio, sino porque finalmente no tiene espacio en esta contienda Álvarez Maínez, más que conservar el registro para su partido, y vuelvo con Xóchitl Gálvez, que más de alguna vez se vio tensa, puesto que incluso se rumoraba que querían facilitarle teleprompters para hacerle la vida más fácil, más amable, y no se pudo a final de cuentas. La consejera presidenta y otros dos consejeros que llegaron juntos al cargo con ella, se les ocurrió aparecerse por ahí, y si iban a instalar teleprompters, la idea se vino abajo. En fin, parte de la rumorología previa al debate en sí mismo. Pero vuelvo a Xóchitl Gálvez, tensa, leyendo, y el abuso de calificativos no lo reprocho, insisto, en el entendido de que va abajo, y siendo la candidata que requería remontar, era previsible que recurriera a esto. Dama de hierro, mujer fría, etc. Varios calificativos sobre Claudia Sheinbaum. Si uno se pusiese a medir los tiempos que dedicó para atacar y denostar Xóchitl Gálvez, fueron mayores que los que empleó para hacer propuestas. Y ni hablar. Creo que se va a comentar más, eventualmente, los calificativos con los que se dirigió a Claudia Sheinbaum que las propuestas. Porque además las propuestas, llenas de buenas intenciones, agrega 3 planes, 3 proyectos, 3 programas
sociales, pues simplemente para sumarlos a los que dice que no va a mover. El deslinde primero de los partidos a los que dice no pertenecer y sin embargo toda su vida las posiciones políticas que ha tenido se las debe al PAN y ahora al PRI, PAN, PRD. Se deslinda o trata de deslindarse cuando días antes les pide dinero porque ya se le acabó para la campaña. Ni hablar. Insisto, cero propuestas o, salvo esta, de los programas nuevos a nivel social, no le vi más que un listado de buenas intenciones y creo que retrata lo que ha sido la campaña de Xóchitl Gálvez, mucho ataque, mucha denostación y una probada de propuestas que a veces son inviables, que carecen de sustento o que están fuera muchas veces de la realidad. Del otro lado, sí noté un tanto cuanto de desesperación en Claudia Sheinbaum, porque si en algún momento la hizo dudar Xóchitl Gálvez, fue cuando observé yo personalmente una cara de hastío entre decir o me dedico el tiempo a contestar sus mentiras o sigo con las propuestas. Me queda claro que debió tener eso en mente tanto su equipo de campaña como ella misma, que el 90% del tiempo de Xóchitl Gálvez lo iba a ocupar en denostaciones y que lo iba a distraer Claudia Sheinbaum en responderle y lanzar uno que otro misil, que fueron muy pocos pero muy certeros y que tampoco respondió Xóchitl Gálvez. A los misiles de Xóchitl Gálvez, Claudia le respondió, pues si tienes las pruebas, preséntalas. En el caso de Xóchitl, que no respondió, pues las pruebas ahí están. La que sí está sometida a investigaciones judiciales es Xóchitl Gálvez. Y fue generosa Claudia porque no le preguntó cómo se hace para tener dos identidades, como es el caso de su hija, y sin necesidad de mencionarla, hubiera dicho simplemente, Xóchitl, ¿cómo se le hace para tener dos identidades y para que un hijo tenga dos padres de familia? Claro que no cayó tampoco ni en la provocación, ni cayó tan bajo en los calificativos, y sostuvo la palabra de con la familia no. Y sin embargo, eso no lo respetó Xóchitl Gálvez. En fin, bueno, también fue muy notorio el hecho de que cuando Claudia Sheinbaum saca un fajo de expedientes, la cara de Xóchitl Gálvez lo dijo todo. Lo dijo todo. E incluso cada que soltaba un misil, volteaba a ver a Claudia para ver si había enojo en ella, si había disposición a responderle con un misil más grande. Tensa. ¿Dónde quedó la Xóchitl espontánea, vivaracha, alegre? Llegó al debate muy poco preparada en cuanto a propuestas, e insisto, pues se repitió la tónica de la campaña, 90% de ataque, 2 o 3 ocurrencias como propuestas. Ni hablar. Fuera de ese tambaleo, pero no porque la hiciera dudar Xóchitl Gálvez con algún misil, sino porque pues va uno a debatir un proyecto y te encuentras con que la otra parte, aunque era previsible, lo piensas y vas a dedicarle tu tiempo a responderle. Y esto lo vi en el postdebate al que me voy a referir un poquito después, para no hacerlo muy largo. Muestra de ese nerviosismo de Xóchitl Gálvez, y al margen de que cada una al terminar el debate se pronunció como ganadora, eso lo hacen siempre todos los candidatos que participan, pero me queda claro, y creo que todos lo vimos en Red Nacional, que le cuesta mucho trabajo a Xóchitl Gálvez memorizar o por lo menos tener la idea en mente como para proyectarla, y si no es en teleprompter, por lo menos con un papel escrito al frente para no perderse. Y tan se perdió que creo que el acto final es la muestra de lo que ha sido su campaña y de lo que muy probablemente termine siendo.
mostrar el escudo nacional, que pregunten después ustedes si es legal o no. Ahí el INE tendrá la palabra. Morena también debería impugnarlo, pero bueno, ya son cosas menores. Es el símbolo, uno de los símbolos nacionales más importantes, y se requieren permisos especiales para poder utilizarlos. Ni hablar. En fin, acostumbrada como está a aprovecharse de todo lo que hay, aunque no tenga derechos de autor o deba pedir permiso primero, pues no perdió la costumbre. Pero ese fue el acto final que demostró su nerviosismo, lo tensa que estaba. Cuando terminó de leer, habla de una especie de nacionalismo y nos muestra la bandera o el escudo nacional al revés. Ni hablar. Insisto, muestra de lo que ha sido su campaña. Por el otro lado, creo que hay más tablas para debatir del lado de Claudia Sheinbaum, puesto que por una parte ya fue jefa delegacional, igual que Xóchitl, pero no es lo mismo que gobernar una de las ciudades más grandes del mundo y haberse preparado para un debate previo que incluso resultó más interesante que este. Hubo momentos en los que parece que sí se iban a enganchar, y para quienes veían el debate por ese morbo, se puso interesante. Quienes esperábamos más propuestas, ni hablar. A final de cuentas, al margen de las preferencias personales que cada uno tenga, cuando uno trata de decir si alguien ganó o si alguien perdió, pues hay que fijarnos en los objetivos. ¿A qué iba Xóchitl Gálvez? A dar un knockout. Obligada por las circunstancias de ir abajo en las encuestas, atacó, golpeó y no consiguió el knockout. En ese sentido pierde. Del otro lado, Claudia, sin esforzarse, sin engancharse, sin caer bajo, al meterse con los hijos, por ejemplo, dio una muestra más de sensatez y se dio tiempo incluso tanto de responderle y esbozar los misiles que le aguardan a Xóchitl Gálvez, que sí sacó la artillería pesada, Repsame, el metro, la línea dorada, los muertos que hubo ahí, el COVID, en fin, los hijos del presidente. Lanzó toda la artillería. Yo no sé, yo me imagino que para los siguientes debates tendrán otro video escándalo preparado previamente como para que pueda ahondar en ello. Sobre todo porque esa ha sido la tónica y no tendría por qué dejar de serlo. Ya le apostaron, ya se casaron con esa estrategia. Y en cambio Claudia Sheinbaum la sorteó y simplemente la capoteó, digámoslo así, ya que estamos recurriendo a las metáforas de, en algunos casos, los deportes y en este otro de la fiesta taurina. La capoteó. Si Xóchitl iba por el knockout, hay que decir que perdió, porque no lo consiguió. Y dudo mucho que con lo que mostró Dama Fría, los calificativos, los insultos, las denostaciones, pues afianzará al grupo de simpatizantes que ya tiene. Pero si su público objetivo eran los indecisos, pues no consiguió el objetivo. Porque a los suyos ya los tiene. El reto era conseguir a los indecisos y veo muy difícil que lo pueda conseguir. En fin, habrá que esperar a las encuestas para ver qué dice la gente con respecto a, para empezar, cuántos vieron el debate, y dejar pasar un poco el tiempo para ver si en las retransmisiones o estando en internet la gente se toma la molestia de seguirlos y opina al respecto cuando las encuestadoras hagan su chamba. Esto por cuanto hace al debate. Insisto, mi conclusión es que iba Xóchitl Gálvez por el knockout y cuando mucho consiguió una decisión dividida, si bien le va. Si bien le va. En el sentido de
empate técnico. Porque por una parte esto sí funcionó, el hecho de no dejar explayarse a Claudia, y de ahí la molestia de la candidata de Morena, el hastío de decir me voy a quemar el tiempo respondiéndole a sus mentiras o a sus afirmaciones, o me voy a tomar el tiempo para responder las preguntas. Lo demás de las fallas en el reloj del INE son anécdotas. Claudia Sheinbaum, pues en ese sentido puede sentirse tanto satisfecha como tranquila porque ninguno de los misiles hizo el suficiente daño como para considerar que Xóchitl Gálvez, con lo que hizo en el debate, va a obtener millones de votos que necesita para alcanzarla y ser competitiva en las encuestas y en las preferencias electorales. Esto por lo que hace al debate en concreto. Pero me he tomado la molestia unos momentos de ver en ambos bandos, los que no son proclives a la derecha y los que de plano, los televisos por ejemplo, que son todo corazón, todo Xóchitl Gálvez, son todo fuerza y corazón. Pues me resultó muy interesante, curiosamente, el ejercicio que hizo Televisa, no por el formato en sí también, que deja mucho que desear. 5 contra 1 no es un debate parejo, pero depende de la calidad y el conocimiento del debatiente, que sin serlo por lo menos mediáticamente, pues sí es un gran jurista, como el ex ministro o ministro en retiro Saldívar. Por una parte me dio una muy grata impresión, pero creo que este fogueo en los medios que le han dado, particularmente con Ciro Gómez Leiva, que para empezar no es tampoco un simpatizante de la 4T y que está acostumbrado a no dejar hablar al otro o a cambiarle el tema cuando ya se pone agresivo, o está respondiendo como no le gusta, en fin, lo interrumpe o le cambia el tema, y como también son 2-1 en su programa, pues bueno, tienen el triunfo asegurado. En este caso fue Raimundo Riva Palacio el que le hace una pregunta al ministro Saldívar sobre el modelo de seguridad de Guatemala, pero antes pues ya había hablado Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, hablando de Xóchitl Gálvez, que se deslinda de los partidos, y de un tanto cuanto él también diciendo que los partidos son una porquería y que qué bueno que ella es independiente y todo eso. En fin, cuando Raimundo Riva Palacio hace la pregunta, el ministro Saldívar le dice, claro que te voy a responder, pero déjame opinar sobre lo que dijo el representante de Xóchitl Gálvez. Y empieza a hablar de que esto que les comento, que Xóchitl Gálvez ha pertenecido toda su vida política a Acción Nacional y por ese partido ha llegado a posiciones de poder, y lo interrumpe Raimundo Riva Palacio con un contéstame sí o no autoritario, y el ministro Saldívar me dice, bueno, dime las reglas del juego. Si esto es un debate, vamos a debatir. Si solo me vas a hacer preguntas para que yo responda lo que tú quieres, entonces no me vuelvan a invitar, porque si no me van a permitir dar mi opinión, entonces ¿a qué diablos me invitan? 5 contra 1. Ni hablar. Raimundo Riva Palacio tuvo que tragarse su estrategia. Este vocero de Salinas, que fue durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, pues de Notimex, jefe de Notimex por una parte, y en tiempos de el que está allá en Nueva York preso, García Luna, fue su jefe de prensa no oficial. En fin, el calladón valió la pena perder unos minutos observándolos. También me llama la atención de Leo Zuckerman y en general de todos ellos, porque pues resulta que el perdedor del debate fue el INE, por las fallas en el reloj, la escenografía, la iluminación y hasta lo que dicen un sesgo del reloj que tenía los colores de Morena. Yo nunca lo vi aparecer en el encuadre televisivo.
Ni hablar, solo ellos lo vieron, yo supongo que estaban ahí, o les pasaron el tip, no sé. Porque si todos vimos en el, vía internet o alguna de las redes sociales o en el canal del INE o en alguno de los canales de la televisión pública el debate, pues solo vimos lo que estaba a cuadro. En fin. Pero me llamó la atención también Leo Zuckerman y creo que el descaro con el que están inclinados hacia Xóchitl Gálvez no es de sorprender, pero cada vez están llegando al descaro más lejos. Del otro lado de la izquierda, el énfasis precisamente en este nerviosismo sin teleprompter de Xóchitl Gálvez, lo tensa que estaba y sobre todo el énfasis también cuando Claudia saca un expediente y les dice a ustedes que son periodistas, aquí se los dejo sobre la candidata de enfrente y ahí me la revisan y después me platican sobre ella, que es toda honestidad. En fin, la verdad es que creo que lo que terminó de sepultar a Xóchitl Gálvez, y si algo entre sus simpatizantes, que insisto, no deberían ser el foco de su atención porque ya los tiene, sino conquistar a los indecisos porque lo que necesita son votos y no humillar a Claudia Sheinbaum, por mí que la siga atacando. Y allá como se defiende Claudia, que además sí se guardó muchísimos misiles, muchísimos misiles contra Xóchitl Gálvez, pero ¿para qué lanzas una bomba atómica en el primer debate contra alguien que está en la desesperación total? Deja que el otro cometa el error y esa parte de la estrategia no la pudo ver ni Xóchitl Gálvez ni su grupo de asesores. El que está desesperado y trata de accionar, tomando la ofensiva y atacando, puesto que se siente obligado a ese knockout, a ese ataque, a ese triunfo, va a cometer errores. Y con eso cerró el debate Xóchitl Gálvez, con el mayor error, por una parte utilizando el escudo nacional y vulnerándolo poniéndolo de cabeza. Me dirán que es asunto menor, pero también hay una ley para el uso de los símbolos patrios. Pero ella está acostumbrada a que le perdonen todo, a que la autoridad electoral pues lo tome como un chascarrillo, un error, como una niña que se está divirtiendo, que hizo una gracia, se pone roja, sonríe, conquista su risa y le perdonamos todo, como lo hizo la UNAM al plagiar su tesis, por ejemplo. En fin, incluso la casa que habita, que es parte de los documentos que dejó Claudia Sheinbaum sobre la mesa, pues ni siquiera debería estar viviendo ahí porque no tiene el uso y mucho menos la autorización de habitarla. Y sin embargo está ahí, violando la ley. Ella que dice que la ley es la ley. Ni hablar, primer debate que, salvo esto que es meramente anecdótico, el objetivo de una parte era lograr el knockout, lanzó toda su artillería a reserva de las mentiras que van a inventar de cara al siguiente debate, pues no lo consiguió. Y además cometió el error final al que me refiero. Y del otro lado, Claudia Sheinbaum yo creo que ya adquirió la experiencia de saber que el 90% del tiempo que va a utilizar Xóchitl Gálvez en los siguientes debates, o el 100%, porque no respondió las preguntas o decía dos palabras de sí lo voy a hacer, pero yo quiero decir esto sobre Claudia. Si eso es exponer un proyecto de nación, que no las cuenten un poquito más a detalle. Entonces ya aprendió Claudia que la próxima vez a lo mejor ya usa el 100% Xóchitl Gálvez de su tiempo para atacar y tendrá que definir una estrategia, tal vez lanzar un misil en dos o tres palabras y después dedicarse a exponer lo que originalmente tenía planeado. Cuestión de estrategia. Había que medir al enemigo. Generalmente, ya que estamos usando la metáfora del box, los primeros rounds se están midiendo los combatientes y después empezamos a ver la pelea a raíz del tercer round.
En este caso, Xóchitl Gálvez se tiró a matar de inmediato. La dama de hierro, corazón frío, indolente, etcétera, etcétera. Pero eso también sirve para Claudia Sheinbaum, porque si algo hay que criticarle a este régimen es ciertamente esa parte de indolencia que ha tenido con las víctimas de la desaparición forzada o la desaparición de personas. En eso le ha quedado a deber y era previsible que todos esos espacios de defecto que ha tenido esta administración y que se van a quedar para la próxima, tiene que trabajarlos Claudia Sheinbaum. Y yo creo que para el siguiente debate ya llegará muy definida en torno a si quiere ocupar su tiempo en responderle a Xóchitl Gálvez las mentiras. Yo, en lo personal, me concretaría tirar un misil contundente y me sigo exponiendo mi proyecto de nación. No voy a girar en torno a lo que haga el otro. Ya les he platicado en este espacio que en ciencia política hay 3 posturas que cualquier actor político puede adoptar: la reactiva, la neutra y la proactiva. Creo que para medir, Claudia Sheinbaum estuvo pasando de reactiva, neutra cuando dejó pasar algunas cosas y proactiva cuando sacó los expedientes y Xóchitl se puso a temblar. No espero de Claudia Sheinbaum, naturalmente, que se dedique a la diatriba. Tampoco, como he dicho en otras entregas, espero que sea tan técnica, sino que baje el nivel de sus propuestas para que sean más digeribles entre la sociedad, porque ya su público a captar para los votos lo tiene fijo con ella. Ambas candidatas van por los indecisos para consolidarse. En el caso de Claudia, y Xóchitl con la esperanza de con eso remontar. Pero si solo se va a utilizar el insulto y solo se va a reaccionar al insulto, creo que esos indecisos, que son el elector en disputa, se quedan en las mismas. Se les olvidó a ambas el gran elector. Que con eso, si nos escuchan, se queden ellas y enfoquen bien. Y conviene ser más proactiva que estar reaccionando a mentiras, ataques, a infamias. Ni hablar, la mejor opinión es la de ustedes. Siento que este debate no va a cambiar la opinión que algunos tienen sobre Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez, porque no hubo nada espectacular. Incluso me parece a mí que haber usado y puesto el símbolo nacional, el escudo nacional de cabeza, terminará en siendo algo anecdótico. Y quizás sea lo que más resalte de este debate. Esperemos que mejore. Los televisos le echaron la culpa al formato porque dicen que si le hubieran dado más tiempo a Xóchitl Gálvez, destroza a Claudia Sheinbaum. Ni hablar. Me parece que Claudia llevaba ahí su folder, su expediente abierto de Xóchitl Gálvez y no lo hubiera utilizado si Xóchitl se dedica a hacer propuestas. Desde el primer round se soltó con los ataques, lo puso sobre la mesa y reparen ustedes en la cara que puso Xóchitl Gálvez. Y en general analicen el rostro, las actitudes, la escasa sonrisa que la caracterizaba de Xóchitl Gálvez. Eso también, naturalmente, pues la desesperación y lo tenso por tratar de hacerlo bien. Bueno, ni hablar. Insisto, ustedes ya tienen sus preferencias. Más bien ustedes digan si este debate las va a cambiar. Tanto los que van de un bando como del otro, pero me interesan más los indecisos
o los que no habían definido su voto. Si es que efectivamente existen indecisos, lo cual yo dudo mucho. Habrá gente que no le interese la política y que no se involucre, pero esos no se llaman indecisos. Se llaman apartidistas o apolíticos. Si está bien o mal, yo simplemente digo que si uno no incide pudiendo en los cambios que pueden darse, después no reclamemos. Ni hablar, ustedes tienen la mejor opinión. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.